Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con el seminario 1, pero los temas que vamos a abordar van a ser fuerzas y momentos sobre superficies. El problema a resolver no está en el seminario, sino que es un ejercicio extra, y lo que nos pide el inciso A es calcular la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta. La compuerta es ese rectángulo que tiene una inclinación de 40 grados, que aparece en blanco, y el círculo celeste que ven ahí es el punto de pivote. En el inciso B nos piden hallar la masa mínima de la compuerta para que no se abra. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es un esquema del cuerpo aislado, donde tenemos a la compuerta que tiene una masa dada y por lo tanto vamos a tener la acción del peso. También tenemos agua hacia la derecha que debe ejercer una fuerza en sentido opuesto a la fuerza que el aire le debe ejercer a la compuerta. En estos problemas que involucran fuerzas y momentos es importante tener un sistema de referencia y que sea claro a la hora de la resolución. En este caso yo tomé que mi eje X e Y iniciaban justamente en el centro del pivote, o sea que donde está el pivote es mi 0, 0 para ambos ejes. Bueno, comenzamos con el inciso A que nos pide calcular la fuerza que ejerce el agua. Como la compuerta está inclinada con un ángulo de 40 grados, la fuerza que el agua le ejerce a la misma la vamos a descomponer en la coordenada X y en la coordenada Y. También hay que tener en cuenta que cada diferencial de fuerza de agua va a ser perpendicular a cada diferencial de área transversal. Si partimos de la ecuación general de la fluidoestática para nuestro sistema de coordenadas y analizamos cada término, vamos a llegar a que el diferencial de presión dividido el diferencial de I es igual a menos la densidad, que en este caso es del agua, por la gravedad. Ahora vamos a integrar sabiendo que cuando la altura es h, que tenemos la interfase agua-aire, la presión es la atmosférica, le vamos a poner P0. Entonces integramos para I igual a h y P igual a P0 como condición de contorno y para otra condición genérica en el cual la altura es I y la presión es P. Finalmente nos quedó la ecuación enmarcada en la cual la presión va a ser función de la altura del fluido. El diferencial de fuerza de agua va a tener dos componentes, el diferencial de fuerza de agua en X y el diferencial de fuerza de agua en Y, porque la compuerta está inclinada como habíamos dicho antes. Cada diferencial de fuerza de agua va a involucrar el producto escalar entre el vector de diferencial de área y el versor que le corresponda. En el caso que estemos en la coordenada X va a corresponder el versor Y y si no el versor J. Bueno, y finalmente se obtiene la ecuación 3 y la ecuación 4 donde podemos distinguir entre el diferencial de fuerza de agua en X y el diferencial de fuerza en Y según el área proyectada. Una vez que hallamos las ecuaciones 3 y 4 va a haber que hacer una integración definida de ambas para poder hallar la fuerza de agua en X y la fuerza de agua en Y. En ambas integraciones del diferencial de z vamos a integrar entre 0 y z final, donde z final es el ancho de la compuerta que valió 1 metro. Para el caso de la fuerza de agua en X, integramos entre 0 e Y final. Y final lo conocemos, vale 1 metro. Si volvemos al dibujo van a poder apreciar esa altura. Si bien no conocemos el valor de X final, sí lo vamos a poder calcular por relaciones trigonométricas, ya que cuando la compuerta está inclinada, la altura Y que ocupa es de 1 metro y además conocemos el ángulo. Entonces, X final va a ser igual a 1 metro sobre la tangente de 40 grados. Bueno, entonces, integrando entre los valores que calculamos, vamos a poder calcular un valor numérico para la fuerza de agua en X y para la fuerza de agua en Y, que debe estar dado en unidades de newtons. Ahí en las diapositivas pueden observar los valores. La fuerza de agua en X me quedó con signo negativo. Eso significa que va en sentido contrario a cómo la dibujé. Y la fuerza de agua en Y me quedó con signo positivo, lo que indica que está bien el sentido que tomé. Ahora, para poder calcular la fuerza total de agua, vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, donde la fuerza de agua al cuadrado va a ser igual a la fuerza de agua en X al cuadrado más la fuerza de agua en Y al cuadrado. Entonces, de esta forma calculamos el módulo del vector fuerza de agua total. Pero nos falta calcular el ángulo de inclinación que va a tener dicho vector.
Esto lo vamos a calcular como el arco tangente entre la fuerza de agua en Y y la fuerza de agua en X. Este cociente va a ser en módulo. De esta forma nos queda que el ángulo de la fuerza va a ser de menos 50 grados. Siempre que les pidan calcular una fuerza, no solamente tienen que indicar el módulo, sino que el ángulo, ya que de esa forma conocemos la dirección y sentido que tiene. Para calcular la masa mínima de la compuerta para que ésta no gire, tenemos que tener en cuenta que la suma de todos los momentos tiene que ser igual a 0. Esta es la única forma de asegurarnos que la compuerta no gire. No basta con que la suma de fuerzas sea 0, como a veces quieren plantear. Tiene que ser 0 la suma de los momentos. Entonces, volvemos al diagrama de cuerpo aislado y vemos cuáles son las fuerzas involucradas en la compuerta. La fuerza del aire y el peso van a producir un momento positivo, ya que van a girar la compuerta en el sentido horario. En cambio, la fuerza del agua va a hacer que la compuerta tienda a moverse en el sentido opuesto, por lo tanto va a ir de forma antihoraria y el momento va a ser negativo. Esto lo pueden chequear con la regla de la mano derecha, como hacían en Física 1. La ecuación para calcular el momento es el producto vectorial entre el vector distancia y el vector fuerza. El vector distancia involucra al brazo de palanca, es decir, la distancia que va entre el punto de pivote y donde se aplica la fuerza. Comenzamos calculando el momento del agua. Vamos a tener en cuenta que el diferencial del momento total es la suma entre el diferencial del momento del agua en la coordenada X y en la coordenada Y. Para hallar cada uno de estos términos, utilizaremos la ecuación enmarcada en la diapositiva anterior. Comenzamos identificando el brazo de palanca, que se mide desde el centro de rotación. Por eso es importante tener un sistema de referencia, ya que dependiendo de este, el brazo de palanca va a ser uno u otro. En el caso de la fuerza en X, va a ser la altura del eje Y, que calculada por trigonometría es el largo de la compuerta multiplicado por el seno de 40 grados, ya que el brazo de palanca pasa por el eje de rotación, que lo pueden ver con un punto celeste, y es perpendicular a la línea de acción de la fuerza interviniente. A los diferenciales de fuerza de agua que ven en la parte inferior, los habíamos calculado previamente en la diapositiva 4. Ahora nos queda reemplazar por las expresiones de los brazos de palanca y los diferenciales de fuerza. Vamos a integrar cada uno de los términos entre 0 y el largo de la compuerta, que surge de hacer una proyección en ambos ejes de la misma. Ahora analizamos cuál sería el momento del aire. El razonamiento es análogo al que realizamos para el agua, pero si se fijan los sentidos de los vectores van a ser opuestos. Esto es porque ambos fluidos se encuentran en diferentes lados de la compuerta. El brazo de palanca para la componente de la fuerza I sería la perpendicular que pasa por el eje de rotación y la línea de acción de dicha fuerza, o sea que es la recta verde que ven en la figura. Y para la fuerza en X sería la recta roja. La línea de acción sería la línea punteada que se ve en la figura. Los límites de integración para cada diferencial de fuerza van a ser los mismos que utilizamos para el agua, ya que ambos fluidos realizan fuerza al mismo cuerpo, o sea, a la compuerta. De esta forma nos queda una expresión donde se puede hallar un valor numérico del momento ejercido por el aire. Siempre es conveniente plantear todo y al finalizar reemplazar por los valores conocidos para no arrastrar los errores. Como dijimos anteriormente, el peso de la compuerta también realiza un momento, ya que su masa no es despreciable y el brazo de palanca no es nulo. En el caso de que la línea de acción pase por el eje de giro, el momento realizado por esa fuerza va a ser 0. Otra cosa a tener en cuenta es que la fuerza del peso se ubica en el centro de masa. Es por eso que el brazo de palanca va a ser el coseno de 40 por la longitud dividido 2. Si por ejemplo hubiera una fuerza W que se aplica en el extremo de la compuerta, ahí no hay que dividirlo por 2, sino que el brazo de palanca va a ser L por coseno de 40. Otra cosa a tener en cuenta es que la fuerza del peso se ubica en el centro de masa. Es por eso que el brazo de palanca es el seno de 40 grados por la longitud de la compuerta dividido 2. Si por ejemplo hubiera una fuerza W aplicada en el extremo, ahí no tendríamos que dividir por 2 a la longitud, porque el brazo de palanca sería directamente L por seno de 40. Por otro lado, en los casos del agua y el aire había una distribución de fuerza a lo largo de toda la compuerta, y por eso teníamos que integrar.
Ahora esa fuerza la conocemos, que es el peso, y sabemos que es masa por gravedad. Bueno, como pueden ver nuevamente, dejo planteado el módulo del momento peso sin reemplazar por los valores hasta último momento. Y por último, retomamos la ecuación que vimos en la diapositiva 6, que involucra todas las fuerzas intervinientes, y reemplazamos cada término con las ecuaciones correspondientes. De ahí surge que la única incógnita es la masa de la compuerta, que era lo que nos pedía el enunciado. Les quería comentar también que al momento se lo suele llamar torque y que siempre deben realizar el análisis adimensional, no solo para esta unidad, sino que a lo largo de toda la materia. Si tienen alguna consulta, me la hacen llegar a través del foro y nos vemos en el próximo video.